alcalde y al gerente de EPM. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí con Sebastián hablando de la carta que ustedes le enviaron al gobierno nacional sobre pues cómo ya no les da el bolsillo para seguir pues haciendo la operación de Afinia en el Cesar y en 12 municipios del Magdalena. ¿Qué les responde, si es que les han respondido sobre esa solicitud que ustedes les hicieron de por favor háganse ustedes cargo de esa operación de la energía eléctrica en esa región del país? Sí, Camila, mira, lo primero que hay que decir es que la situación de Afinia es crítica. Nosotros recibimos desde el 1 de enero de este año una empresa en unas condiciones en cuidados intensivos. Hemos tomado la decisión de mantener justamente la operación de manera responsable con los departamentos, en lo que cabe decir que la inversión es superior a los 3 billones de pesos y que EPM no tiene un solo peso de retorno. Eso es lo primero que tiene que tener clara la gente. Cuando tú miras lo que viene pasando hoy justamente en Afinia, que hay que dividirlo en dos. Una cosa es lo que sienten las comunidades que pagan unas altas tarifas de energía, y otro tema también tiene que ver es cómo definitivamente las empresas que son las prestadoras del servicio, cómo tienen que tener también una sostenibilidad financiera. Esto requiere un acuerdo con el gobierno nacional. Lo primero, mira el problema que tenemos, lo decía Sebastián ahora. El gobierno nacional desde mayo se había comprometido con los operadores de que iba a pagar el tema de opción tarifaria. Opción tarifaria viene desde la época de la pandemia, cuando se había congelado el tema de tarifas y que eso después se le trasladaba al usuario en el tiempo. Pero imagínate que de opción tarifaria solo a Afinia el gobierno nacional le debe 922 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Y se le suma la situación a lo que estamos viendo ahora, Camila, que es el tema también de los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3, que el gobierno no lo ha pagado y hay adeuda 690 mil millones de pesos solo en Afinia. Y que además hay otras instituciones públicas que tienen colegios, que tienen hospitales, alcaldías, algunos otros centros que adeudan hoy a Afinia 390 mil millones de pesos. Entonces la situación es crítica. Cuando tú sumas eso, pues puedes estar hablando que estamos hablando de unas cifras casi de 2 billones de pesos de deudas que se tienen con Afinia. Dime quién sostiene eso, nadie. Sí. Y a EPM como grupo de opción tarifaria se le debe 2.3 billones de pesos y de subsidios de estratos 1, 2 y 3 son 947 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Y así están todos los otros operadores, alcalde. Camila. Entonces, la situación es crítica, es delicada. Nosotros en la junta pasada tuvimos que aprobar o recomendarle a la gerencia para sostener la operación en Afinia un crédito cercano a los 1.2 billones de pesos soportados en las deudas que tiene el gobierno nacional con la empresa. Sí, precisamente. Esa es la situación real de caja. Eso lo contamos ayer, que la Superfinanciera aprobó ese crédito interempresarial, alcalde, pero bueno, imaginándonos el panorama del 2025 y ahí haciendo los números que ustedes en la Junta han hecho, el gobierno parece que no quiere pagar muchas cosas, pues que le debe tanto a comercializadoras, el ICETEX, y hacemos la lista es grande, alcalde, pero en el caso en que no les paguen, sencillamente no les paguen, ¿qué tanto esta situación empieza a comprometer también los números de EPM, que es una empresa muy bollante, muy sólida, pero que supongo que seguirá teniendo que sostener a Afinia, porque ¿qué más? Sebastián, es que el análisis que acabas de hacer es muy claro. La pregunta es hasta cuándo una empresa tiene la posibilidad financieramente de sostener. Aquí es un auxilio, diría yo, de los últimos auxilios a los que se puede someter EPM, comprometiendo un crédito amparado en las deudas que tiene el gobierno, que esperamos que empiece a pagar por lo menos a partir de enero y febrero, porque ya no habría caja a partir de febrero para Afinia. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno nacional? Yo lo que creo es que sí es urgente sentarse y tomar unas decisiones de manera conjunta de qué es lo que debe pasar. EPM ha presentado algunas opciones, le dice, nosotros tenemos la capacidad de seguir operando, por ejemplo, en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. El gobierno nacional puede asumir, por ejemplo, la responsabilidad también en temas como el Cesar. Eso está sobre la mesa y se ha hablado con el ministro. Pero una cosa sí está clara, Sebastián, con el análisis que vos haces. Si el gobierno nacional no paga subsidios,
que es por ley, eso no es un capricho, es por ley, no es si quiere o no quiere, por ley tiene que pagar los subsidios de estrato 1, 2 y 3. Esto nunca había pasado. Cuando un gobierno no le pagaba a las empresas comercializadoras los subsidios de los estrato 1, 2 y 3. Lo otro, se había comprometido con la opción tarifaria que ya suma billones de pesos. Tampoco la paga. Y ahora sacan la excusa que es que como no le aprobaron la reforma tributaria, entonces que no tienen de dónde pagar. Ese compromiso estaba ya desde mayo. La pregunta es dónde está la plata. Y vos mencionabas el tema, por ejemplo, y te pongo otro adicional, el tema de salud. Yo que estoy viendo hoy acá, Sebastián y Camil, que eso casi que el gobierno nacional tiene la estrategia de ir quebrando todo, de ir acabando con todos los sectores de la economía. Por ejemplo, así como acabaron con las EPS, donde no pagan y donde no le están pagando tampoco a las prestadoras de salud, a las clínicas y hospitales que hicieron. Ellos no pudieron hacer la reforma vía Congreso, la reforma a la salud, pero hicieron la reforma a su manera, ahogando financieramente estas entidades. Que no vaya a ser que quieran es ahora también poner en riesgo a los operadores justamente de energía en el país. Y esto sí que pondría en riesgo al país el año entrante en temas también de racionamiento. Es que esto no es un tema cualquiera, esto es un tema de fondo y aquí el gobierno tiene que actuar con toda la responsabilidad. Las cuentas son así de claras y se las vuelvo a repetir. Solo en Afinia de opción tarifaria, el gobierno nacional debe 922.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. De subsidio de estrato 1, 2 y 3, 690.000 millones. Otras instituciones gubernamentales regionales deben 390.000 millones de pesos. Y a EPM como grupo de opción tarifaria son 2.3 billones de pesos y de subsidio 947.000 millones de pesos. Si el gobierno se desatrasa en estas cuentas que tiene por pagar, estas empresas pueden seguir operando con normalidad, entendiendo también los retos que tiene la prestación del servicio. Pero aquí lo que están poniendo es en riesgo la prestación del servicio para millones de usuarios, especialmente en la costa Caribe. Alcalde, pero ¿en qué modo está el gobierno nacional? Ustedes no han recibido respuesta a esta carta, según le entiendo, pero al principio de la carta que manda EPM agradece el espacio que ha tenido EPM con el ministro de Minas y Energía, donde se han planteado estas posibilidades. En esos espacios, ¿ustedes en qué modo ven al gobierno nacional? ¿Les copiarán a esta petición que ustedes están haciendo en esta carta? Bueno, a ver, mira, yo te digo algo. El gerente se ha reunido con el ministro en las últimas semanas, han tenido unas conversaciones. Aquí lo que le estamos planteando es, venga, que hay una situación crítica. El ministro, yo entiendo que también tiene que ir de la mano de la plata, o sea, tiene que hablar con el ministro de Hacienda y es, venga, ¿cuándo se hacen esos giros y esos recursos? ¿Cuándo van a estar disponibles? Cuando se le propone también al gobierno nacional analizar el tema donde se logre la decisión, por ejemplo, del área del tema de cesar, que podría ser una de las salidas, entonces hay que mirar es cuáles son las respuestas. Respuestas concretas no hay. Que la llamada entre el gerente y el ministro sea una llamada amable, claro, por supuesto. Es que aquí en el marco del respeto y de buscar la salida y las soluciones tiene que haber un diálogo entre los gobiernos. Uno puede tener diferencias con el gobierno nacional y ellos con uno, pero yo lo que le he dicho es, venga, busquemos una solución que no termine afectando a millones de usuarios, justamente también en la costa Caribe, y que mucho menos se termine llevando por delante empresas tan importantes también como EPM. Mira, esto nunca había pasado. Alcalde, que no se pague el tema de los subsidios. Alcalde Federico Gutiérrez. Que a nosotros nos preocupan mucho. Mire, alcalde Federico Gutiérrez, este problema se soluciona con dos elementos, con voluntad política y con plata. Y resulta que en este momento, por lo que usted nos está contando y por todos los antecedentes que ya conocemos, no hay voluntad política por parte del gobierno de solucionar este problema, por lo menos lo que tiene que ver con Medellín y con el otro departamento, otras ciudades como Barranquilla, por ejemplo. Esa voluntad política no existe por parte del gobierno, pero tampoco hay plata. Entonces encuentra uno pensando en los departamentos o los usuarios de Sucre, de Córdoba, de parte del Cesar del Magdalena, que tienen que ver con Afinia, pensando en ellos, alcalde Federico Gutiérrez, ¿cuál es la solución? O sea, un diciembre con esta noticia, por supuesto que no es alentadora, ustedes, ¿qué salida le encuentran? Porque realmente, y usted lo sabe muy bien, mejor que todos nosotros, no hay voluntad política por parte del gobierno, pero tampoco hay plata. Oscar, un abrazo, hombre. Mira, una cosa importante. Lo primero, para las familias de la costa Caribe,
donde Afinia tiene la prestación del servicio como Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Es primero la decisión que tomamos en Junta de EPM, que es una decisión compleja porque es un crédito de 1.2 billones de pesos, asumiendo que es que el gobierno nacional no ha pagado esos recursos, como tú dices, y lo que estamos es sosteniendo justamente la empresa, sosteniendo la operación de Afinia con los recursos de EPM, donde EPM no recibe un solo peso, nosotros no tenemos sino pérdidas, justamente también por el tema de Afinia. Segundo, tú dices, el gobierno nacional no tiene la voluntad, pues la verdad no ha tenido la voluntad de pagar lo que se había comprometido desde mayo, que es la opción tarifaria, y por ley tiene la obligación de pagar los subsidios de estrato 1, 2 y 3 y no los ha hecho. Nosotros sí esperamos que lo haga, porque si no va a quebrar a todos los operadores del sistema y acaba con el sistema de energía en el país. Tú dices, no hay plata, pero ¿cómo no va a haber plata, Oscar? La pregunta es dónde la tienen guardada. Pero entonces no hay plata para nada. Acabaron, no le pagan a las EPS, no le pagan a las clínicas y hospitales. Ayer vi ya la noticia que entonces suspenden la postulación para el tema, por ejemplo, de Mi Casa Ya, con el tema de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria, que no hay plata para yo no sé qué temas. Entonces tú dices, venga, ¿dónde está la plata? Hay ministerios que no tienen ejecución. ¿Dónde está la plata? La plata, el Estado ha tenido recursos, han tenido ese incremento en temas, por ejemplo, burocráticos, ha habido temas inmensos de corrupción, plata sí hay. Ahora el gobierno no puede salir con el cuento de que porque no le aprobaron una reforma tributaria, entonces es que se cierran todos los programas. No, yo sí quiero ser muy claro en esto, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del gobierno, y nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que asuma esa responsabilidad que tiene por ley. ¿Dónde están los recursos? Y te digo, Oscar, el problema no solo es para EPM, el problema es para todos los operadores. A quien no se le haya pagado el tema de opción tarifaria, a quien no se le haya pagado temas del subsidio de estrato 1, 2 y 3, va a tener un gran problema. Entonces, claro que es voluntad política, y el gobierno nacional lo que tiene que buscar es la salida para que tengamos entre todos justamente una mejor salida, especialmente pensando en los usuarios. EPM ha sido responsable. La junta pasada, cuando básicamente se aprueba ese crédito, casi por 1.2 billones de pesos, es para mantener la operación, pero de ahí a febrero sería muy difícil mantener esa operación, como se lo hemos dicho al gobierno, si el gobierno no gira los recursos de opción tarifaria y lo que debe por los subsidios en energía, los estratos 1, 2 y 3, que eso es por ley. Pero plata sí tiene que haber, la plata donde la tienen guardada, por Dios. Es que señor alcalde, eso es lo que tiene que despertar hoy el país también y mirar. Lo de Mi Casa Ya ayer me llena de preocupaciones. Entonces, le están recortando los recursos a las familias más pobres y eso va a afectar todos los departamentos del país. señor alcalde Gutiérrez, continuemos con algunas cosas que ha dicho el presidente Petro, y quisiera que nos concentráramos en el nombramiento de Jorge Carrillo, que ha sido tan polémico, no solamente porque presentó su hoja de vida con algunos asuntos pues que no eran claros o que no eran ciertos, pues tenía incongruencias en su hoja de vida, sino por todo lo que ha generado ese nombramiento en ISA. El presidente hace unas horas, y leo... No, estamos teniendo problemas con el audio de Ana Cristina, pero lo que le quiere preguntar a Ana Cristina, alcalde, es precisamente por lo que trinó el presidente Gustavo Petro, haciendo referencia al tema de EPM e ISA, porque dice el mandatario, los delegados de EPM en ISA no tienen por qué trasladar una pelea política entre el actual alcalde de Medellín y el exalcalde Quintero al seno de ISA. Les solicito el respeto a las decisiones mayoritarias de la Junta y a su propietario Ecopetrol. ¿Qué le responde usted al mandatario sobre ese comentario, alcalde, que es un comentario directamente hacia usted, diciendo que se están entrometiendo a las decisiones que toma la Junta de ISA para que no se permita nombrar a un presidente de esa compañía que era cercano o que es cercano al exalcalde Daniel Quintero? Bueno, Camila, y un abrazo pues a Ana Cristina también. Mira, a ver, lo primero es que el presidente Petro solo aparece para hablar en Antioquia para atacarnos, pero no para ayudar con nada. Mira la crisis que tenemos tan grande de lo que venimos hablando, y de eso ni aparece. Segundo, ¿cómo me va a decir a mí el presidente de la República que esta es una pelea política
cuando él sabe justamente que él mismo está amparando dentro de su gobierno a los peores corruptos que se robaron a Medellín. Los tipos más investigados del robo de Medellín los tiene nombrados en su gobierno en altos cargos a nivel nacional, en Ecopetrol, en ministerios y en una cantidad de carteras importantes. El exalcalde que hizo tanto daño a Medellín, los que robaron a Medellín, es protegido de él. Entonces él está tratando de decir que esta es una pelea política. No, yo te voy a decir algo, esta es una protección de empresas. A Ecopetrol se lo están llevando por delante. Y desde Ecopetrol, el cuestionado gerente o presidente Roa impone justamente en la decisión de que nombren en la presidencia de ISA, en la gerencia de ISA, a quien fuera el gerente de EPM, que tanto daño le hicieron a EPM en el gobierno anterior y que no es un misterio. Y te voy a decir algo, fue el que hizo que cambiaran a la persona que era gerente de Afinia, para que volvamos por lo menos a este tema, y presionó a empleados dentro de EPM para que nombraran a una persona que era cuestionada ya como el señor Lastra. Y entonces ahora lo van a premiar a esta persona que hizo todo eso, a que lo llevaron para ISA. Y nosotros no vamos a decir nada cuando EPM tiene el 9% de las acciones. Claro que tenemos que alzar la voz y tenemos que cuidar ese patrimonio público. Y te digo algo, para que sepan de una vez, al señor Lastra, ayer la Procuraduría, o sea, el exgerente de Afinia, la Procuraduría ya le formuló pliego de cargos por temas de direccionamiento de contratación, que es lo que yo denuncié hace meses. Entonces, el presidente Petro lo que quiere tratar de hacer ver hoy, mira. Alcalde, le cambio el tema porque este fin de semana tenemos la final. Le íbamos a preguntar solo de Afinia y todos quisieron preguntarle de todo al alcalde. Pero ¿cómo no le vamos a preguntar, Camila, por el partido este fin de semana, si es la final del fútbol colombiano? Dicen que es de Nacional el alcalde. Dicen los ¿El rumores. alcalde es de Medellín o de Nacional? Alcalde. ¿Alcalde? Nos dejó en la incógnita el alcalde. Nos dejó en la incógnita el alcalde. Bueno, ¿usted qué le iba a preguntar? Es que tenemos la final Medellín. No, quería preguntarle por el dispositivo de seguridad, Camila, y pues cómo van a garantizar que no termine este partido como los últimos hechos lamentables en los estadios que hemos tenido en el país. ¿Qué fue lo que pasó en Cali con el Pascual Guerrero? Y bueno, las sanciones que le pusieron a los hinchas del Pascual. ¿Retomamos al alcalde o no lo tenemos ahí? Bueno, lamentablemente se nos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con varios anuncios y bueno, mostrando